el capítulo anterior, los alienígenas, obsesionados por salvar a la humanidad para poder cumplir su misión, siguieron ampliando sus conocimientos sobre la deuda externa. Conocieron la presión política y económica de los Estados Unidos y la banca transnacional hacia los países deudores para que paguen. El intento de separación de la deuda legítima y la deuda ilegítima en el gobierno de Alfonsín y el default de 1988. Aprendieron sobre la convertibilidad y la crisis del tequila de una forma muy particular. Los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. Respirar un poco de aire puro nos va a hacer bien a todos. Bueno, estirar las piernas es muy saludable. Mirar el paisaje. Durante los primeros años del gobierno de Menem... Del primer gobierno del señor Gato y en medio de la hiperinflación, asume como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. ¿Caballo? ¿Caballo? ¿Como el animal? No, bueno, casi. ¿Qué hizo este caballo? Fue el impulsor de la ley de convertibilidad, un plan basado en fijar el dólar 1 a 1 con el peso. También se dispuso que el 100% de los billetes y monedas en circulación estuvieran respaldados por reservas en divisas del Banco Central. ¿Y eso dio algún resultado? Bueno, los argentinos estaban acostumbrados a gobiernos con inflaciones constantes. Por eso el 1 a 1 trajo tranquilidad, despejó el peligro de la inflación y al estabilizarse los precios, se reanimó el consumo. Eso no está nada mal. No, pero eso fue lo que pasó hasta 1995. El aparato productivo, que ya estaba siendo destruido desde 1976 con el cambio de modelo económico instaurado por la última dictadura, se debilitó completamente en 1995, ya que la convertibilidad hacía que las industrias no pudieran competir con los productos del exterior debido al tipo de cambio. ¿Y eso por qué pasaba? Bueno, los productos nacionales eran caros en comparación a iguales productos de otros países y eso provocó que empezaran a desaparecer las empresas pequeñas y medianas. Y eso hace que también haya menos empleo. Así es, cae el empleo, cae el consumo y a su vez cae la recaudación y la economía entra en un círculo vicioso. Argentina cada vez importa más y exporta menos, lo que deriva en una balanza comercial negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que compramos más de lo que vendemos y por lo tanto, la única forma de mantener el modelo de la convertibilidad es mediante un endeudamiento constante. Pidiendo más y más dinero. Además, con la presión de los acreedores, que estarían muy ansiosos por cobrar. Los banqueros y el sistema financiero, preocupados porque Argentina y muchos países de Latinoamérica no pagaban sus deudas, idearon el Plan Brady. ¿Y cuál era la idea? Bueno, y con el Plan Brady se buscaba reestructurar la deuda de los países en desarrollo. Para que se les hiciera más fácil pagar. Los medios de prensa del país informan que los negociadores argentinos buscaban una reducción del 37% de la deuda, que por ese entonces era de 59.000 millones de dólares. Eso suena alentador. La verdad que sí. ¿Y entonces? Y entonces, lo acordado se hallaba muy lejos de las expectativas creadas por los negociadores argentinos. El acuerdo se reduce a refinanciar 29.900 millones de dólares, es decir, la mitad del total. Esa cifra surge de 20.900 millones de dólares de deuda no vencida y de 9.000 millones de dólares de intereses atrasados. Los 9.000 millones de dólares de intereses atrasados se cancelan con 400 millones en efectivo y 8.600 millones en bonos a 12 años. Los 20.900 millones de dólares se refinancian con bonos, de los cuales solo 7.300 millones tienen una quita del 35%. Es decir, 2.555 millones de dólares. Es decir, que solo les perdonaban 2.555 millones. Algo bien distinto del 37% que se había hablado. Bien distinto. Es un desastre, pero algo es algo. Son casi 2.600 millones menos. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Primero, que la deuda, en vez de estar concentrada en los bancos a través de los bonos Brady, pasa a estar distribuida entre tenedores de bonos anónimos y dispersos, por lo que los bancos se sacan el problema de encima. Porque ya no le debían esa parte de la deuda a los bancos, sino a personas particulares. Exacto. Segundo, el canje de los títulos inhabilita a la Argentina para impugnar los títulos como ilegítimos.
Eso significa reconocer toda la deuda como verdadera. dejando de lado cualquier posibilidad de investigar. En tercer lugar, gracias a este plan, los acreedores se aseguran el cobro de los intereses atrasados, 400 millones de dólares en efectivo y el resto en bonos, ahora garantizados por el Tesoro de Estados Unidos, cuyo cumplimiento es riguroso. Ah, eso fue genial. La cosa no termina ahí. El plan Brady revive los viejos títulos de deuda, cuyo valor oscilaba alrededor del 18% del valor nominal, reemplazándolos por títulos nuevos que Argentina reconoce a valor nominal del 100%. ¿Podría explicar eso de otra forma? Los títulos de la deuda que estaban circulando, como el país estaba en crisis y nadie creía que el gobierno fuera a pagar, se habían desvalorizado, cotizaban al 18% de su valor real. Entonces, esos 20.900 millones en títulos valían en ese momento 3.762 millones de dólares, es decir, al 18%. Pero gracias al plan Brady, la Argentina los reconoce a su valor original. ¿Pagaron 100 por lo que valía 18? Técnicamente sí. Esto sí que es increíble, increíble. Esto quiere decir que esos 20.900 millones que se reconocen como deuda valían en ese momento 3.762 millones. Por supuesto, doctor. Comprar esos bonos en el mercado es lo que deberían haber hecho, ¿verdad? Exacto. Habría que haber recomprado esos bonos en el mercado o, en todo caso, discutir su nueva valorización. ¿Y qué pasó después? El 14 de mayo de 1995 se realizaron las elecciones presidenciales. Con casi el 50% de los votos es reelegido el señor Gato. Sin dudas, la tendencia humana al autoexterminio es muy fuerte. ¿Qué es una manga de pelota? Lo que pasa es que gran parte de la sociedad hasta ese momento no se había dado cuenta de lo que se estaba haciendo con el país. Creyeron que el 1 a 1 alcanzaba para que el país anduviera bien. ¿Y qué fue lo que pasó en la segunda presidencia? Bueno, las cosas para la segunda presidencia empeoraron hasta casi colapsar. Esto no tiene solución. Durante el segundo gobierno menemista se continuó con las privatizaciones que habían comenzado en el primer mandato. ¿Qué es una privatización? Es un proceso mediante el cual las empresas públicas o del Estado son transferidas a capitales privados. Las venden. Hay que tener en cuenta que ciertas empresas que son estratégicas para el país, como lo eran YPF, servicios de agua, gas, entre otros, no deberían haber sido vendidas. Eso no parece para nada bueno. Y no lo era. ¿Y cómo se hicieron esas privatizaciones? Mal, por supuesto. ¿Se acuerdan de esas personas y empresas que crearon deuda pidiendo préstamos en el exterior y que luego se beneficiaron cuando se estatizó esa deuda y la terminamos pagando todos los argentinos? Claro que sí. Bueno, esas mismas personas y empresas compraron esos títulos de deuda a valores notablemente depreciados y se asociaron con capitales extranjeros usando esos títulos para comprar empresas públicas. Y entonces, ¿quiénes se quedaron con las empresas públicas? Los grupos económicos que, en mi época, manejaron directamente el país. Pérez Companc participa con Citicorp y Enron en Edesur, con France Telecom y Banco Morgan en la privatización de Entel, con capitales chilenos en usinas eléctricas diversas. Techint participa en el negocio electrónico de Edenor junto a Telefónica de España, Citicorp y Soldati en la privatización telefónica, con Banco Morgan y Banco Río, por entonces de Pérez Companc, en la privatización de Somisa y obtiene la concesión del Expreso Ferropampeano. Macri interviene en la privatización eléctrica de Zona Centro y Cuyo obtiene la concesión de la recolección de basura en Buenos Aires en sociedad con Waste Management International LTD, como así también la concesión de peajes de rutas panamericanas a través de Sideco, del acceso sur con Benito Roggio y la concesión del correo. Soldati se queda con obras sanitarias bajo el nombre de Aguas Argentinas y con la concesión de Ferrocarril del Delta y también con la refinería de Dock Sud. Fortabat obtiene la concesión del Ferrocarril Roca. Benito Roggio se convierte en concesionario del Ferrocarril Sarmiento, del peaje del acceso oeste y los subterráneos. Garobaglio y Sorraquín toma a su cargo la energía del litoral. Pescarmona la concesión ferroviaria de Urquiza y participa inicialmente en la privatización de aerolíneas, entre otras.
Argentina, con el 1-1, se convierte en un paraíso de importaciones y a las empresas pequeñas y medianas les cuesta mucho competir con los precios internacionales. Si a esto le sumamos la plata que se llevan al exterior las empresas privatizadas. Claro, porque el dinero que ganaban las empresas que vendieron se iba para afuera también. Exacto. Si sumamos una cosa a la otra, nos damos cuenta de que lo que sale es mucho más de lo que entra y que esa es una situación imposible de sostener, porque se gasta más de lo que se recauda. A menos que se pida plata para cubrir el agujero. Y así es como nuestro país pasa a vivir ahora para pagar los servicios de la deuda. El presupuesto ya no se usa más para mejorar la salud y la educación, ni la alimentación y la vivienda, sino para pagar los servicios de la deuda. Y así, una vez más, paga la población. La gente, como siempre, es la única víctima. Sufre las pésimas jubilaciones, las terribles condiciones en salud y educación, la disminución de sueldos de los empleados públicos y la reducción del presupuesto de la cultura. A esto se agrega que gran cantidad de empresas privadas, algunas tradicionales, son vendidas a capitales extranjeros. Entre 1990 y 1998, 426 empresas argentinas fueron compradas por capitales extranjeros. Obviamente, esto no termina nada bien. Naturalmente. Finalmente, en noviembre de 1998, entramos en recesión. ¿Recesión? ¿Qué es eso? Es cuando durante 3 trimestres seguidos o más disminuye la actividad económica del país. Se mide a través de la baja del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país durante algún periodo de tiempo. Y con el endeudamiento de todos esos años, ¿de cuánto era la deuda externa en 1998? 113.000 millones de dólares. Eso significa casi el doble de deuda que cuando asumió Menem. Supongo que con este panorama se le habrá hecho insostenible el último tiempo de mandato. Lo deben haber sacado a patadas. No crean, hizo un intento de reforma constitucional para poder ser reelegido por tercera vez. Pero bueno, la recesión y las acusaciones de corrupción tuvieron como consecuencia un descenso en su popularidad, además de una desocupación del 15% para 1999. Y así el señor Gatto terminó su gobierno el 10 de diciembre de ese mismo año. Vamos, cuéntenos, seguramente un cambio de gobierno va a hacer que las cosas estén mejor. ¿Están seguros de que quieren que les cuente? Sí, adelante. Bueno, está bien. Después del gobierno del señor Gatto vino la Alianza, que era la unión del Partido Radical y el Frepaso. Fernando de la Rúa fue electo presidente en las elecciones del 24 de octubre de 1999. La Alianza y su fórmula de la Rúa Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios y asume como ministro de Economía José Luis Machinea. ¿Y cómo fueron las cosas con el nuevo gobierno? Y bueno, de la misma manera que había procedido el señor Gatto cuando tiró a la basura sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva, de la Rúa hace lo mismo prometiendo honestidad y, por supuesto, mantener el 1 a 1. ¿Y entonces? Durante el gobierno de la Rúa, el déficit fiscal alcanzó los 11.000 millones de dólares. Es decir, se seguía gastando más de lo que se recaudaba. Y de la Rúa dijo que lo que había que hacer era reducir el gasto público para lograr un déficit cero. ¿Qué quiere decir con reducir el gasto público? Supongo que no será que pague otra vez la gente. No, supones mal. Recorta gastos en la administración, impone impuestazos y finalmente recurre directamente a recortar los sueldos de la administración pública entre un 12 y un 15%. Por lo menos logra algo con eso. No, y la Alianza decide así endeudarse más y más para seguir sosteniendo la convertibilidad. Pero, ¿no había otras soluciones? La otra alternativa hubiera sido revertir ese modelo de convertibilidad, pero esto era totalmente ajeno a los intereses de la Alianza. Perdón, y a todo esto, ¿el FMI dónde estaba? ¿El FMI? Avanzaba en sus exigencias cada vez más y más, tal vez cebados por la sumisión del gobierno de la Alianza. Esto no podía terminar bien. A fines del año 2000, la realidad económica y social de la Argentina muestra un panorama deplorable. La recesión que había comenzado en 1998 se acentuó y creció el desempleo y la miseria. ¿Y la deuda? La Banca Mundial solo accedía a refinanciaciones a través de sobretasas muy altas. Es decir, le seguían prestando pero con intereses más altos. ¿Y por qué hacían eso? Porque los financistas del exterior, los mismos que hundieron al país, sostenían que éramos un país de riesgo y que por lo tanto había que poner sobretasas que cubran ese mayor riesgo.